En esta oportunidad, justamente un tema que es de actualidad, un tema de coyuntura, que está relacionado a las fintech, banca y fondos, nuevas oportunidades para el financiamiento empresarial. En esta oportunidad, para la Cámara de Comercio de Lima y el Gremio de la Pequeña Empresa, es un placer recibir al señor Juan Carlos Samayoa, exdirector de Instrumentos Financieros en el Ministerio de Producción. Un fuerte aplauso para él, por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Samayoa. Agradezco a la Cámara de Comercio la invitación para presentar en este importante evento. Bueno, de hecho es un honor exponer después de Luis Banacao. Yo había ido a una exposición previa de Luis, sabía más o menos qué iba a exponer y yo no quería repetir sus temas, quería complementarlos. Y él se saltó a la parte fintech, que es la parte que quería que le exponga. Pero bueno, hablemos de este tema. A ver, en el 2017, fintech era un término totalmente nuevo, pero con el transcurso del tiempo nos hemos ido familiarizando con este. De hecho, si ustedes pasan a los distintos stands, más de la mitad son fintechs. Las fintechs son empresas que se han apalancado o se apalancan de lo que son los elementos tecnológicos para brindar un servicio financiero. La gran mayoría de fintechs trabajan con servicios que son regulados, pero lo que sí es cierto es de que no todos son supervisados. Entonces, hablemos un poco de las fintechs, cómo trabajan, qué nos brindan y centrémonos en la parte de financiamiento. Partamos con una idea un poco controversial. Tuve la oportunidad hace algunos años de ganar una beca. En Harvard hicimos un caso de microcréditos que se otorgaban en México. De hecho, más allá de microcréditos eran nanocréditos. En este caso, estos créditos, habían camiones que salían con mercadería de la Ciudad de México, del México DF, y llevaban esta mercadería hasta Jalisco. Un trayecto de más o menos 8 horas de viaje. Estos camiones regresaban de Jalisco a Ciudad de México sin carga, vacíos. Entonces, aquí había una oportunidad de negocio. Creo que puedo usar, sí, una oportunidad de negocio. Pero, ¿cuál era el tema? Al igual que muchas profesiones, que muchos trabajos, no cuentan con capital de trabajo. No están con ahorros suficientes para poder financiarse alguna actividad económica. Entonces, era la barrera para poder realizar una actividad y aprovechar, este espacio de carga. La solución, prestamistas locales. No necesariamente formales, de hecho eran prestamistas informales, que les podían financiar a estos camioneros para que compren frutas y lo vendan en DF. ¿Saben cuánto era la tasa de interés que les cobraban? Un número, tírenlo. Les cobraban 1% por hora. Si uno anualiza 1% por hora, es una bestialidad de tasa. Una tasa que nadie estaría dispuesto a pagar. Pero, ¿qué ocurre aquí? Este trayecto es de solo 8 horas. Entonces, los camioneros compraban a un precio X las frutas, digamos naranjas, y en 8 horas podían venderlo a casi el doble de precio, pagando una tasa de interés de 8% que depositaban en las cuentas una vez que llegaban a México DF. ¿Qué es
o cuál es la lección que esto te muestra? ¿Cuál es el elemento más importante a la hora de solicitar un crédito? Porque es distinto que le preguntes a una persona X, a un empresario X, en cualquier momento, oye, ¿qué es lo que más valoras en un crédito, para solicitar un crédito? A preguntarle esto mismo a un empresario que en este momento necesita el crédito, porque las valoraciones son distintas. El primero te va a decir tasa de interés, confianza, que yo conozca al banco. El otro te va a decir que pueda pagarlo y tenerlo ahora, porque hay un tema de timing en lo que es el financiamiento. Entonces, bueno, antes de ahondar en la parte fintech, es bueno o es necesario entender cuál es la dinámica de la inclusión financiera. Sabemos que interactuamos entre ofertantes y demandantes. Por un lado están las instituciones financieras, en este caso solo considero las supervisadas por la SBS, bancos, microfinancieras, cajas financieras, aseguradoras, AFPs, entre otros. Y por el otro lado estamos nosotros, tanto microempresarios, empresarios pyme como personas naturales. El punto de encuentro entre la oferta y la demanda son estos productos enlatados que nos ofrece la banca tradicional. Productos en los que no podemos negociar plazos, no podemos negociar tasas, no podemos negociar la forma en la que se paga, pero ellos nos miden conforme a la información que tienen de nosotros, trabajando de la mano con las centrales de riesgo. Nosotros contratamos estos servicios, a veces, digamos, llenan o cumplen lo que son nuestras expectativas, otras veces no, pero siempre hay un espacio de un público que está subatendido, no atendido o simplemente insatisfecho. Entonces, de esta inclusión tradicional tenemos otro tipo de inclusión. Denominando a este público que todavía, digamos, necesita un servicio más acorde a sus necesidades, como no incluidos, ellos acuden a lo que es la inclusión alternativa, los operadores no supervisados. Antes del 2017, cuando todavía no se utilizaba la tecnología, nosotros ya utilizábamos operadores no supervisados. ¿Quién, por ejemplo, que necesitaba dólares no fue a Ocoña? El cambista de la calle no es supervisado. Los prestamistas digamos, pequeños que hay en algunas plazas en provincia, los prestamistas que hay en Lima. El mismo hecho, por ejemplo, cuando habían las llamaditas en su momento sirvieron para reemplazar, o digamos, sí, reemplazó hasta cierto punto lo que eran los giros nacionales. Por un lado el banco te cobraba 20 soles, por otro lado la gente que hacía las llamaditas te cobraba 2 soles. En ambos casos podías enviar 200, 300, 500 soles a provincia, pero encontrabas, digamos, un valor agregado del otro lado. Entonces, con la tecnología, la inclusión alternativa tiene un mayor alcance. Empezamos a encontrar unos servicios más interesantes. El cambio digital, entramos a una página web, podemos solicitar el crédito desde cualquier punto, desde cualquier lugar del Perú. Es más, no solo del Perú, del extranjero, y otros servicios. Ahora, la oferta, hablando solo de la parte crediticia, genera lo que son los excluidos. A la fecha, alrededor del 11% de la población que, digamos, adulta, está excluida del sistema financiero. Es decir, ha tenido un crédito en su momento, no lo ha podido pagar y ya es, digamos, está catalogado en rojo por las centrales de riesgo, por los bancos. Ya no es sujeto de crédito, entonces, ¿qué alternativas le quedan? Por un lado está la inclusión alternativa, las fintechs, los prestamistas no formales, no supervisados, formales en todo caso. Y por otro lado está que están arrinconados a acudir a la ilegalidad, porque la necesidad no desaparece, sigue existiendo. Y esto no solo es de las personas naturales, también es de los empresarios. Entonces, esta es la mecánica que existe en el proceso de inclusión financiera. Son circuitos en los cuales damos vueltas, la gente que está incluida tradicionalmente usa servicios alternativos y viceversa. Entonces, ¿cómo ha avanzado el tema del acceso en el Perú en el transcurso de los años? Al lado
izquierdo, ustedes ven un mapa. Este mapa son los canales de acceso por distrito que hay en el Perú, donde la parte morada son puntos llamados UOB, única oferta bancaria del Banco de la Nación. Los azules y celestes son oferta privada. Y como pueden ver, el acceso era bastante limitado en el 2003. Para el 2015, con el avance, digamos, regulatorio, con las mayores inversiones, con el ingreso de más entidades financieras, cajas municipales, con el uso también de la tecnología, el acceso se amplía. Si bien recuerdan, hubo un periodo en el cual lo que son los cajeros corresponsales explotaron en el país. De un momento a otro veías que en un barrio tenías 2, 3 cajeros corresponsales. Las boticas, los negocios daban este servicio. Esta es parte de la ampliación de los accesos. ¿Y qué es lo que ocurre al 2025? ¿Cómo está este mapa? Al 2025 ya no dependemos de canales físicos de acceso. Al 2025 tenemos absolutamente en todo el país ya acceso a servicios financieros por la vía digital. La única limitación es tener señal 3G para arriba. Entonces, el avance que ha tenido Perú es bastante importante. Y en este marco, ¿cuáles fueron las innovaciones? Como les decía, las fintechs entran con una apuesta apalancándose en el servicio digital, en la parte tecnológica. Una de las que causaron más impacto han sido las casas de cambio digitales. Hay alrededor de 70, 80 casas de cambio digitales en el Perú en este momento. Aquí pongo solo algunas. ¿Y cuál es el impacto que generaron? Como bien recuerdan, en su momento teníamos 3 opciones para cambiar dólares. El cambista de la calle, la casa de cambio y el banco. Uno más costoso que el otro, pero había un trade-off entre la parte de seguridad y la parte de costo. En la calle podían darnos dólares falsos, podrían darnos dólares rotos. En el banco el tipo de cambio era bastante costoso. Con el ingreso de las casas de cambio digitales, el negocio cambia mucho, porque te ofrecen un servicio al costo de una casa de cambio, entre una casa de cambio y un cambista de la calle, pero con la misma seguridad del banco. Esta mecánica obligó a que el banco compita. Han quitado mercado a los bancos, habían bancos que tenían una gran cantidad de sus ganancias dependiendo de lo que era el cambio de divisas y terminó situándose en una situación en la cual en el 2015, cuando teníamos un spread, una diferencia de compra y venta de dólares bastante alta, hoy en día tener una diferencia entre compra y venta mínima. Es más, ya no hay mucho espacio para que las casas de cambio entren. Ya no es un negocio en el cual entras y puedes obtener ganancias rápido. Es un negocio de volumen. Por eso también las casas de cambio se están consolidando, están vendiendo sus clientes, están siendo absorbidas por otras más grandes. Y esto uno lo nota o no lo nota porque poco a poco está ocurriendo, no lo hemos visto digamos una diferencia enorme de un momento a otro, pero si vas a otros países sí lo notas. Por ejemplo, en México, ¿cuánto está el tipo de cambio? ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de cambio de compra con el de venta? Son 60, 80 pesos. Tienen un tramo enorme. En Perú, ¿cuál es la diferencia? Estamos hablando de décimas de centavo. Entonces, ese es un impacto importante que han logrado las casas de cambio digitales. Por otra parte, tenemos otro de los efectos de la innovación viene a ser la interoperabilidad de los pagos. Como bien recuerdan, hace algunos años, cuando un negocio aceptaba tarjeta, tenía 2 máquinas grandotas. Una para Visa y la otra para Mastercard y el resto de tarjetas. Nos cobraban 5% adicional, que bueno, algunas todavía cobran. Era difícil encontrar un negocio que te acepte Mastercard u otras tarjetas, casi todo era dominado por Visa. De hecho, el 95% de los negocios que tenían tarjeta eran dominados por Visa. Y para un negocio era caro tener un POS, porque tenían que pagar un alquiler, tenían que pagar la reparación, se les acababa lo que era el papel, tenían que esperar a que vengan a reponerle, y si se malograba tenían que esperar a que venga el técnico. Era problemático. En el 2016, 15-16, una empresa llamada Geopagos de Brasil
ve una oportunidad en Perú. Geopagos para ese momento ya trabajaba muchos años en Brasil. Ellos vendían las maquinitas, daban el servicio digamos, de pagos. Inclusive los taxistas tenían estas maquinitas de bolsillo con el que te cobraban las carreras. Y en Perú, viendo que no había interoperabilidad, que utilizaban máquinas desfasadas, quisieron entrar, empezaron tímidamente a preguntar y se pusieron pilas las dos marcas que trabajaban con los medios de pago, que eran Visanet y MC Procesos. Entonces empiezan con lo que son los Pocket POS. En 2000, por esas fechas sacan lo que es la marca de Vendemás, de Visanet, y MC Procesos pasa a lo que es EasyPay. Si bien en un inicio todavía no querían hacer interoperabilidad, terminaron haciéndolo porque el mercado ya los obligaba, porque digitalmente ya había interoperabilidad. Entonces, con la salida, después de unos meses de la salida de los Pocket POS, ya todas las maquinitas te aceptaban Visa, Mastercard o cualquier tarjeta. Ya se expandió el uso del dinero plástico en Perú, se masificó. En esos años tú podías ir a cualquier bodega y ya empezabas a ver que cualquiera te aceptaba lo que es el dinero plástico. Entonces, también vimos una reducción en las tasas, vimos que los negocios se estaban digitalizando, se estaban bancarizando, o digamos, estaban dentro del proceso de inclusión financiera. Y ahora, lo siguiente que vemos es ya lo que es el uso de billeteras digitales. Todavía hay un amplio uso en Perú de lo que es el efectivo. En algunos países, de hecho, no ha tenido tal impacto como en Perú. Pero en Perú, con el surgimiento de Yape, con el surgimiento de Plin, empieza a haber una migración masiva, especialmente en las zonas urbanas, para preferir lo que es el uso de las billeteras digitales, lo cual ya avanzaba con números bastante buenos. De hecho, Yape ya manejaba 8 millones antes de la pandemia, pero la pandemia hizo que este crecimiento se vuelva explosivo. Como vimos que el ingeniero Babanacao nos había explicado, a la fecha Yape ya maneja más de 20 millones de cuentas. Plin es complementario, Plin agrupa más entidades financieras, pero no tiene ese nivel de participación. Y se están sumando cada vez más jugadores. Y ahora están mezclando tanto lo que es el dinero que se maneja en billeteras como lo que es las empresas emisoras de dinero electrónico. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso de acá? Habrán visto probablemente noticias al Banco Central hablando de lo que es el Sol Digital. El Sol Digital es el siguiente paso a la billetera digital. El Sol Digital es la moneda emitida ya de forma digital, no de forma física. Hay experiencia de eso, de hecho, muy cercana a nosotros en Brasil. Hay un aplicativo que se llama Pix, que es manejado por el Banco Central de Brasil, donde ya allí se maneja lo que es el real digital. Entonces, ¿qué diferencia hay del Sol Digital con, digamos, las billeteras digitales? Que en este caso, ¿dónde está el negocio? En la información que se maneja, en la información transaccional. Y eso ya encontró Yape como una mina de oro, está otorgando los créditos porque tiene, si bien no tiene información, digamos, de los ingresos efectivos, los inventarios u otros, la información transaccional ya le da información de cuánto puede manejar un negocio y cuál es su capacidad de pago. Esto gestionado por el Banco Central no te da ese valor agregado, pero sí abre espacio a lo que es el Open Finance, que es compartir esta información con todos al mismo tiempo y abrir la competencia. Se maneja de una manera totalmente distinta. Y aparte que sabemos el prestigio que tiene el Banco Central. Entonces, la confianza de ese lado está asegurada. Solo queda saber si el Banco Central va a sacar su propia billetera o si va a continuar con sus pilotos, digamos, un poco apostando en zonas rurales que en realidad por experiencia en el mundo, se sabe que no son los que lo van a adoptar, sino la ciudad y ya posteriormente la zona rural. Y en temas de financiamiento, ¿cuáles son las innovaciones que se han visto? En financiamiento, las innovaciones que han estado surgiendo con el tiempo comparten ciertas características. Son menos burocráticas, los requisitos son más flexibles, o sea, surgen del entendimiento de las falencias que se tiene
en la interacción con los bancos, con las entidades financieras, digamos que a los que ya estamos acostumbrados. Otra característica a compartir es que la evaluación de riesgos y la toma de decisiones en horas o minutos, hay una tecnología detrás que puede estar hecho tanto por ciertos algoritmos como por inteligencia artificial que te dice este cliente es idóneo o no. Los desembolsos son rápidos y son realizados a lo que es las cuentas bancarias. Las fintech no trabajan en un ambiente físico, las fintech ya no van y te mandan el efectivo, te tocan la puerta, tú tienes que ir a sus oficinas. Todas las fintech trabajan con cuentas bancarias. La claridad de los costos, que es importante. A diferencia del sistema bancario, donde hay un supervisor que es el respaldo y tenemos el Fondo de Seguros de Depósito, que es un respaldo para el tema de los ahorros, en el tema fintech, que no entra tanto inversiones, que entra más a la parte de financiamiento, todo está basado en confianza. Y al estar basado en confianza, para la fintech es muy importante no perderla, ser claro. Entonces, la fintech te demuestra los costos. Es más, hay fintechs, por ejemplo, que te dan créditos a muy corto plazo con tasas de hasta 2.000 o 3.000% al año. Y ellos no tienen temor a mostrártelo. Tienen sus calculadoras que te dicen cuánto vas a pagar. Y pese a que existe una ley de topes a las tasas de interés, para que esta normativa, para que digamos haya una sanción efectiva, el cliente debe denunciarlo. Y estas empresas no tienen denuncias. ¿Por qué? Porque cubren una necesidad que no cubre la banca. Son créditos semanales, diarios. Entonces, los riesgos y los costos operativos asociados hacen que estas tasas se justifiquen. Por eso es que el banco no entra, porque no quiere entrar en un negocio donde pueda haber cierta controversia. Y por otra parte, bueno, sabemos que el tope, hay toda una discusión detrás, si es bueno, si es malo, y prefieren mantenerse al margen, que lo manejen a nivel técnico. Y finalmente, como decía, que es un proceso 100% digital. ¿Qué surgió? Bueno, quería complementar yo al ingeniero Babanacao. El ingeniero Babanacao les mostró lo que son los neobancos, o iba a mostrarles lo que son los neobancos. Los neobancos ya surgieron en la región, en Perú todavía no. Tenemos, digamos, un spin-off del BCP, del Credicorp, que saca IO, que sí se pueden tener como un neobanco porque todo es digital, pero en la región el mejor ejemplo viene a ser Nubank, viene a ser Ualá. Servicios que se han enfocado a ciertos nichos, especialmente juveniles, bueno, del profesional joven que ya es nativo digital, que ya es afín a estos servicios y que han crecido de forma exponencial, quitando terreno a la banca tradicional. Aquí en Perú, ¿qué es lo que vemos dentro de las innovaciones, entre comillas? El factoring, que cada vez crece más, que el año pasado cerró alrededor de los 44.000 millones de soles. Los créditos digitales, tanto de la parte fintech como de la parte de la banca tradicional. Ya la banca tradicional casi no hay ni una sola entidad que no te ofrezca alguna modalidad de crédito digital. Y lo que está iniciando recién, que es el crowdlending. El crowdlending avanza lento, hubo una regulación un poco no la ideal para que surja, de hecho ocasionó que 2 empresas se retiren del mercado. Afluenta era la pionera en el crowdfunding, pero que con el transcurso del tiempo ya se han inscrito a la fecha 3 empresas y vamos a verlas operando muy pronto. Actualmente hay una que ya opera bien, que es Inversiones IO, que está metido en lo que es la parte hipotecaria principalmente. Deme un momento, se ha colgado. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué innovaciones hay a nuestro alrededor? Como comentó el ingeniero Babanacao, ya con la globalización, básicamente las fronteras se están diluyendo. Hoy en día pueden inventar una nueva tecnología en China y dentro de un par de semanas lo vamos a tener en Perú. La inteligencia artificial es el mejor ejemplo de esto. Hace un año, 2 años a lo mucho,
muchas instituciones públicas y muchas empresas apostaron por subirse a la tecnología e implementar lo que es el Machine Learning dentro de sus sistemas. Hace 5 años o 4 años implementaron chatbots. Hoy ya son desfasados, hoy no son útiles, hoy pueden implementar por una fracción del precio lo que es una inteligencia artificial mucho más inteligente de los sistemas que invirtieron hace 2, 3, 4 años. De hecho, las entidades públicas todavía están haciendo pruebas con los chatbots y ya, digamos, el tren pasó. En este caso tenemos, por ejemplo, Capchase. Capchase es una empresa fundada por españoles en Estados Unidos. Ya opera a la fecha en Estados Unidos, Reino Unido, España y países nórdicos. Tiene 5 años desde su fundación. ¿Y cómo funciona? Esta empresa conecta plataformas de pago de las empresas a Capchase. ¿Qué plataformas de pago? Por ejemplo, es como que aquí en Perú uno esté utilizando lo que es las maquinitas de Newbies, los procesadores de pago, y esto tenga una conexión con esta empresa de créditos. ¿Y qué hace? La plataforma tiene un algoritmo que analiza los ingresos recurrentes, es decir, toda la transacción que existe, como Yape lo hace hoy en día, y te da la oportunidad de adelantar ese dinero. Es decir, proyecta cuánto tú vas a recibir, por ejemplo, en el transcurso de los próximos 3, 4 meses, y te dice, ¿sabes qué? No esperemos 4 meses, te doy ese dinero hoy. Y la empresa se cobra a medida que el cliente está suscrito y, digamos, cobra comisiones dentro de la plataforma. Entonces, tampoco hay, digamos, un sobrecosto para el cliente, para la empresa, de contratar estos servicios. Paga conforme va creciendo. Clara es una empresa mexicana, también fundada en el 2020, opera en México, Brasil, Colombia, y ofrece tarjetas de crédito tanto físicas como virtuales para los empleados. ¿Cómo funciona esto? En este caso no te pide garantías, es una tarjeta de crédito que trabaja analizando en tiempo real la contabilidad de la empresa. Es decir, te da un servicio en el cual tú incluyes allí tu balance general, todos tus estados financieros. Entonces, la empresa Clara, la fintech, incrementa las líneas conforme ve que la empresa va creciendo. Es automático, ya no hay una persona detrás analizando. El algoritmo permite que tanto la empresa como sus trabajadores puedan gozar de líneas, de un mayor financiamiento conforme la empresa crece. Y tiene información fidedigna porque automatiza la contabilidad. Es decir, ya no hay una parte en la cual se quede en duda, que se quede en el espacio. Yflyer es una empresa irlandesa, creada en el 2019. En este caso, imagino que hay varios empresarios aquí que ya utilizan el e-commerce, que venden por redes, que utilizan WooCommerce, que utilizan Shopify y otros. Yflyer conecta el e-commerce y también lo que es la publicidad, Google Ads, Meta y otros. Y este algoritmo predice cuánto vas a vender desde tu tienda si inviertes más. Entonces te presta única y exclusivamente para pagar estos anuncios. Y esta empresa cobra automáticamente un porcentaje de las ventas diarias. Es decir, si vendes mucho, gana bastante, si no vendes nada, no cobra. Es como una línea de crédito. Finalmente tenemos Etihub. Etihub es una empresa española, opera en México y Brasil, se creó en el 2017 y conecta a pequeños agricultores con inversores internacionales. Los agricultores principalmente se encuentran en México y los inversionistas se encuentran en Europa. De hecho, hay 2 casos en Perú de esto. En el 2017, una empresa llamada Microwd, una española, aquí en Perú ha estado trabajando con la Caja Rural Los Andes y ha estado financiando en la zona sur del país a mujeres empresarias. Los créditos eran de tasas entre 12 a 24% anual, los inversionistas eran de Europa. Y la caja que también trabajaban con una cooperativa era simplemente el intermediador. Otra más cercana, me hubiese gustado que esté Luis,
es de hecho Music Securities. Music Securities es una empresa japonesa con parte de la participación accionarial de Cooperativa Abaco. Y esa empresa también ha trabajado en este esquema trayendo inversionistas o trayendo dinero de inversionistas de Asia y financiando lo que eran empresas en Puno, por ejemplo, piscicultura o agricultura. Hay que recordar que en otros países no son como Perú. En Perú la diferencia entre la tasa que te cobra el banco, la tasa activa, y la tasa que te paga el banco por un depósito, que es la tasa pasiva, ¿de cuánto es? 20, 30, 50, más de 100% en ocasiones. En otros países la diferencia entre estas tasas, este spread, es mínimo. Una rentabilidad de 3%, de 4% ya es envidiable en otros países. Entonces, cuando tú eliminas lo que son las fronteras en el mundo financiero, das la oportunidad de que el empresario pueda acceder a tasas de financiamiento muy competitivas y que inversionistas de otros países, de otros continentes, accedan también a rentabilidades muy interesantes. Y este es el crowdfactoring, de hecho, el crowdlending. En Perú vamos a ver en los próximos meses ya el surgimiento de más empresas que van a permitir a los empresarios acceder a financiamiento competitivo y a inversionistas estar ganando parte, digamos, de lo que surge de estos créditos en un ámbito regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores, dando valor agregado al servicio. Para cerrar, comentar un poco cuál es la agenda pendiente, cómo se puede impulsar, qué queda o qué temas todavía no se han discutido, falta discutir, falta que hacer por parte del gobierno. No solo la MIPYME, las empresas en general tienen un sobrecosto cuando utilizan un crédito fintech a diferencia de un crédito bancario. Deben pagar el IGB. Como sabemos, el IGB es un impuesto que se le cobra al consumidor final, que lo pagamos los consumidores, ya sea una persona o una empresa, y es necesario nivelar la cancha. Hay que generar competencia para bajar las tasas. Esto es como que uno vaya a Vivanda y en Vivanda no te cobren IGB, pero si vas a la bodega de la esquina sí te cobren IGB. Es más, empeora si lo ves como ocurría hace algunos años antes de las fintechs. En las zonas rurales hay muchos empresarios, especialmente mujeres, que necesitan financiamiento y que en las cajas no los atienden, en las rurales tampoco, ni los bancos. Entonces acuden a lo que son las ONGs especializadas en microcrédito, ADRA, ProMujer, entre otros. Esas personas en situación de vulnerabilidad y pobreza deben pagar IGB, a diferencia de la gente que está en zonas urbanas. Entonces, aquí hay un sinsentido que el MEF todavía no corrige y que sí debe estar en agenda para modificarlo en el corto plazo. Por otra parte, las fintechs, ¿de dónde sacan el dinero? ¿De dónde sale el dinero para que la fintech te preste? La gran mayoría de fintechs trabaja con fondos de inversión privados. Hay inversionistas medianos, grandes, que apuestan, que digamos, encontraron un nicho de mercado donde pueden obtener ganancias muy interesantes, claro, con cierto riesgo, y que a la vez contribuyen con el proceso de inclusión financiera brindando créditos, brindando financiamiento a las empresas, ya sea por factoring, por créditos con garantía hipotecaria, por créditos sin garantía. Pero ¿qué ocurre? Este crecimiento es lento, no va a un ritmo que se esperaría. El problema es de que tenemos dos normas que ponen en una zona muy gris la inversión en las fintechs, porque te dice por un lado la SBS, por el otro la SMB, que solo las empresas supervisadas por ellos están autorizadas a recibir dinero del público. Entonces, ¿dónde está la diferencia cuando alguien hace un contrato privado para prestar dinero, para, digamos, gestionar nuestros recursos, con lo que es la captación del público? Es necesario encontrar un espacio intermedio, una regulación sencilla tipo la de factoring, para que haya un registro, porque cualquier persona que ha invertido, que está aquí en la sala, sabe que no hay un solo lugar donde pueda acudir y buscar si una opción de inversión es real o es una estafa, qué es fraude, qué no es fraude. Ni siquiera la SBS te muestra eso. Entonces, es necesario separar la paja del trigo para poder identificar estas oportunidades e impulsar que los fondos privados puedan generar más créditos a los empresarios.
No es bueno que la SMB o las entidades los empujen a hacer SAFIs, porque siendo SAFIs, si bien están regulados, les quita agilidad, reduce eficiencia, reduce ganancias y terminas matando la innovación. Finalmente, tenemos una regulación novedosa que son los sandbox regulatorios, recomendación de algunas entidades multilaterales, que te dicen, mira, para que entren las innovaciones vamos a hacerlo dentro de un ambiente acotado, controlado, autorizado por la superintendencia, donde se pueda evaluar si esta innovación es buena, qué impacto tiene, si hace algo perjudicial. Suena bonito. Entonces, lo que te dice esta propuesta esta normativa es, si quieres hacer un modelo novedoso de la mano con una entidad financiera, ahora debes pedir permiso del SBS, debes presentar tu plan de negocios, debes presentar tu plan gerencial, debes presentar quién es tu equipo, debes tener cierto costeo, tienes un equipo mínimo, o sea, han trasladado el sistema SNIP o el sistema Invierte P al tema de las fintech en innovación. Antes simplemente tocaban la puerta de las entidades financieras, la entidad financiera probaba, la entidad financiera acotaba estos riesgos y a la fecha no ha habido ningún problema con eso. Ahora se cortó este circuito. Entonces, si bien no es bueno que, digamos, actúe uno libremente, tampoco ponerlos en camisa de fuerza es lo mejor. Y finalmente, hay una hay un tema que ya muchos países están implementando, que es el Open Finance, que es una de las acciones con mayor potencial para impulsar el acceso a financiamiento. ¿Qué es el Open Finance? Es una situación en la cual nuestros datos transaccionales, nuestros datos crediticios nos pertenecen a nosotros, personas y empresas. Y nosotros decidimos con quién lo compartimos. Y al poder nosotros compartir esto, lo podemos hacer con todas las entidades que estén a disponibilidad y ellos evalúan qué tasa nos dan, cuánto nos dan, generan competencia y de esa manera, sin que el Estado tenga que generar topes o alguna maniobra sobre los precios, se puede generar intereses bastante bajos, competitivos y un mayor financiamiento para los empresarios. Y finalmente, también el tema de complementar con la información tributaria. ¿De qué nos sirve la formalidad con SUNAT si los datos que nosotros enviamos a SUNAT ni siquiera pueden ser utilizados por la banca para evaluar si somos o no somos clientes de crédito? Por eso es que la banca nos solicita lo que es la información que le enviamos a SUNAT, porque no puede acceder a SUNAT. Ciertamente hay un secreto tributario, pero ese secreto tributario, tú sin necesidad de decirle cuánto efectivamente estás ganando, estás teniendo de ingresos, lo puedes indexar. E indexado sirve para una entidad financiera para saber cómo va la salud, cómo va el crecimiento de una empresa. Hay información que se maneja de forma inútil, hay bases de datos que no se comparten, que no se cruzan, que limitan el potencial de inclusión financiera en este país. Bueno, eso es todo que quería contarles. Muchas gracias.